Hola, bendiciones, ¿cómo están? Un saludo para todos los que siguen estos videos. Eh, bueno, cumpliendo lo que mi Abba me encargó, voy a contarles parte de mis testimonios que evidencian mi relación con Él y para que tú puedas conocer cómo ellos operan, actúan en su naturaleza de padre, su naturaleza del Ruach HaKodesh, del Espíritu Santo y en la naturaleza de nuestro Mashiach, de Jesús. Entonces quiero explicarte cómo ellos han actuado en mi vida a lo largo de toda esta historia que yo te voy a relatar. Y, y bueno, quiero compartirte una palabra que marca mucho lo que es la historia de mi vida. Y esta palabra está en el Salmo 119, los versos 49 y 50, y dicen así: Acuérdate de la palabra que le diste a esta sierva, palabra con la que me infundiste esperanza. Este es el consuelo en medio del dolor, que tu pacto me da vida. Esta palabra, ¿por qué digo que marca mucho la historia de mi vida? Porque cada vez que yo he vivido una circunstancia difícil a lo largo de toda mi vida, eh, esto me lo enseñó él, porque yo lo hago desde que tengo memoria de haber conocido al Padre, que cada vez que yo estoy pasando por una situación, una circunstancia difícil, yo voy a la palabra. Y yo quiero que tú sepas que lo primero que yo hago, al igual que el rey David, que era uno de mis personajes, bueno, y es hasta el día de hoy uno de mis personajes favoritos, hacer lo que él hacía. De cada vez que algo ocurre en mi vida, yo buscar al Padre en mis oraciones y preguntarle qué puerta fue la que yo abrí para que viniera una circunstancia a mi vida. ¿Qué fue lo que yo hice? ¿Dónde estuvo mi error? Porque por muchos años se nos ha enseñado que, como el apóstol Pablo decía, que es normal tener luchas y pruebas y que es normal estar siendo probado por el Padre y que eso se normaliza y que se acepta, pero en realidad Pablo lo explicó en el contexto de que lo que a él le ocurría cuando muchas veces era golpeado por anunciar la palabra del Eterno. En esos tiempos él era golpeado, él era encarcelado y él sufría penalidades, y eso a él le ocurría porque él anunciaba la verdad del Eterno, no porque él cometió un error o cometió una falla en este caso. Entonces yo aprendí de David, de cada vez ir a buscar en oración a mi padre y, y preguntarle qué fue, dónde estuvo mi error, cuál fue la puerta que yo abrí para que viniera eso a mi vida. Entonces, si te puedo ayudar a animarte a hacerlo, sí, está bien. Dios también puede probarte, puede traer una circunstancia a tu vida, pero no es para que Él te conozca a ti cómo tú vas a actuar, es para que tú te conozcas, porque Él nos conoce, no dice su palabra que Él nos formó en el vientre de nuestra madre. Entonces Él sabe cómo nosotros somos, conoce lo más profundo de nuestro corazón, no hay nada que nosotros le podamos ocultar a Él. Entonces, este Salmo 119 refleja mucho lo que yo hago en mi vida diaria, mi vida cotidiana es doblar mis rodillas y preguntarle por qué vino esto, qué fue lo que hice, por dónde entró, cuál fue la puerta que yo abrí, y tengo la respuesta. Y cuando tengo esa respuesta que viene a mi corazón, que yo puedo sentir esa respuesta, que te voy a explicar cómo es, yo puedo enmendar esa acción de injusticia que yo haya cometido o ese error que yo haya cometido, y puedo pedir perdón a mi Abba. Y dice su palabra que Él, cuando uno se humilla, cuando uno lo busca, cuando uno se arrepiente y hace la palabra que yo te he enseñado mucho, el retorno, esa palabra teshuvah,
que es la palabra real que sale en los escritos originales, no arrepentimiento, que ya lo expliqué. Cuando tú retornas de esa acción de injusticia, de ese mal camino, entonces viene la restauración. Y ya después tú quedas con una experiencia y aprendes tu lección. Bueno, a veces tiene que venir más de una lección para que uno aprenda. Entonces eso yo también lo viví más de una vez. Son como pruebas, es como que cuando tú vas a la universidad, entonces si repites la prueba, vas a tener que hacer la materia de nuevo y vas a tener que vivir esa circunstancia otra vez hasta que lo entiendas. Entonces yo ya he aprendido mis lecciones, entonces cuando me sucede algo por una acción incorrecta que yo he cometido, trato de aprender mis lecciones más rápido para que no se repita. Entonces él es un buen profesor, Abba, el Eterno, es un buen profesor, es un buen enseñador. Entonces él quiere siempre lo mejor para ti y para mí. Entonces yo lo que te puedo hablar son esa relación que yo tengo con él, esos lazos que yo tengo con él, poder entender sus distintas naturalezas y evidenciarlas en mi vida. Me ha ayudado mucho porque él te da palabras a lo largo de tu vida, te da palabras, tú puedes ir a su verdad, leerla y él te dice, este es para ti, y yo tengo muchas palabras que él me ha dado. Y esas palabras tú las puedes usar en las situaciones adversas, porque tu circunstancia te puede decir algo. Tú puedes percibir una circunstancia adversa, tú puedes percibir el dolor, pero ¿qué te dijo él? ¿Cuál fue la palabra que te habló en el pasado? ¿Cuál fue la palabra que te habló antes de ayer? Porque es todos los días que nos tenemos que alimentar. Por eso Él me da palabras, porque yo voy todos los días a su verdad. Y yo puedo decir que de día y de noche medito en su verdad y me deleito en su verdad porque así es. Entonces cuando yo hago esas acciones de buscar su palabra, de conocerla y de aprenderla, que eso habla este salmo, habla de si tú quieres tener una vida feliz, debes seguir los preceptos del Padre, porque Él dejó su verdad ahí para que nosotros podamos tener un manual de vida. Entonces, ¿qué es lo que, si yo hago acciones de injusticia, me va a dar un fruto de dolor, me va a dar un fruto de amargura? Si yo hago acciones de justicia, me van a dar frutos de paz, me van a dar frutos de alegría. Entonces, cada acción que yo hago en esta tierra, en este plano natural, me va a dar un fruto. Y eso es lo que yo voy a comer de esos frutos de mis acciones, de justicia o de injusticia. Porque está escrito, así funciona, así es la vida. Y todo lo que tú hagas en esta vida, bueno o malo, se paga aquí, en la tierra. Las cortes celestiales se activan acá en la tierra. Es aquí en la tierra. Entonces, es aquí donde nosotros, por cada acción que nosotros cometamos, vamos a estar en amargura, en dolor, en frustración, o vamos a estar en alegría, en paz, en gozo, aún en medio de la dificultad, porque tienes la palabra, tienes una palabra que te dio el Eterno para que tú le hables a esa circunstancia. Entonces, así hago yo en medio de mis circunstancias, y es una locura porque la gente no entiende, no alcanza a comprender de cómo en una situación tan difícil yo puedo estar tan tranquila, porque conozco a mi Abba, conozco a mi Padre y sé cómo actúa, sé cómo se mueve en medio de las circunstancias. Sé que si he cometido un error y estoy siendo corregida es por mi bien, porque su verdad dice que el Padre al Hijo que ama lo reprende y lo corrige. Entonces yo he aprendido a amar esa corrección porque sé que cuando Él me corrige por los errores que cometo, sé que Él me está amando, sé que hay amor en Él hacia mí y eso alegra mi corazón. Entonces he llegado a amar la corrección de mi Abba. Así que, bueno, yo cuando comencé a evidenciar su sobrenaturalidad en mí, que la palabra sobrenatural se usa para explicarle a los que no son hijos del Eterno y que no tienen conocimiento de la evidencia de su poder,
uno usa esa palabra para explicarlo, pero en realidad un hijo legal del Eterno evidencia esa dimensión de lo sobrenatural, esa dimensión del descanso, la dimensión de la paz, la dimensión de la tranquilidad. Uno evidencia eso porque uno pasa cuando acepta el sacrificio de Mashiach en el madero y que Él murió por ti y por toda la humanidad, tú automáticamente pasas a ser hijo legal del Eterno. Y ese reino celestial del que habló Jesús se activa en ti. Y todas las leyes de ese reino también se activan en ti porque ese reino tiene leyes, como todo gobierno tiene leyes. Entonces, bueno, no me quiero extender mucho porque si me voy por, por un camino me puedo extender, entonces quiero contarte parte de mis testimonios. Bueno, desde muy niña comencé a escuchar la voz de mi Abba. Me recuerdo que mi abuela materna me llevó a la iglesia desde muy niña, y ahí yo aprendí del conocimiento de su verdad. Aparte, en mi casa habían muchas Biblias que yo leía desde la niñez, entonces adquirí el conocimiento de su verdad. Y comenzó cuando en esa iglesia separaban a los hombres y las mujeres y tenían un lugar especial para los niños. Y yo recuerdo que la primera vez que me ocurrió algo especial fue cuando escuché una voz que me decía: busca en el libro de canciones que tienes en tu mano el número tanto porque se van a cantar. Y yo dije, ¿qué es eso? Era una niña, debo haber tenido unos 8 años. Y recuerdo que eso se empezó a repetir seguido. Empezó a repetirse porque uno dice, ya, una coincidencia. La segunda vez no, sigue diciendo que es una coincidencia, pero la tercera, la cuarta, la quinta, la sexta ya no es una coincidencia. Y recuerdo que un hermano anciano, cuando a veces me tocaba ir sola y me devolvía con él a mi casa, le dije, ¿sabe qué? Estoy escuchando una voz que me dice las canciones que van a cantar. Y él me explicó qué era eso y me dijo, siempre hazle caso a esa voz. Y él me explicó que era el Ruach HaKodesh, el Espíritu Santo. Entonces así comenzó. También cuando mi mamá iban a su casa y llevaban bebés, y mi mamá veía esos bebés de la guatita y les daba remedios para su estómago, y mi mamá, cuando las personas se iban con esos bebés, decía, ahí está mi nieta, ella también ora por los enfermos. Y ahí mi mamá me ayudó a comenzar mi ministerio porque las mamás después pasaban con sus bebés a mí y yo oraba por esos bebés. Después los vecinos se enteraron que yo oraba tenía 7, 8 años, 9 años, que yo oraba por los enfermos, y los vecinos empezaron a llamarme para que fuera a orar por sus enfermos, y así comenzó mi ministerio, a lo que Dios me llamó a hacer. Y a lo largo de la vida he tenido muchos maestros, muchos enseñadores, pero un día también le dije al Eterno que yo quería que Él fuera mi maestro, que quería que Él me enseñara, y Él lo hizo. Entonces, cuando tú tienes conocimiento de la palabra, comienzas a conocer la naturaleza de tu Padre, su carácter, cómo Él piensa, cómo Él resuelve los problemas, cómo Él se mueve contigo, y ya después te lo aprendes. Por ejemplo, me tocó enseñarle a una vecina que cuando comenzó la pandemia empezó a preguntar a los vecinos quién podía ir a su casa a orar porque no se podían reunir en sus congregaciones. Y yo llegué a ese hogar y pude explicarle cómo había aprendido yo la rueda de la vida. Yo lo llamo así, la rueda de la vida. Le dije, mire, vecina, todo comienza con una situación. Después de situación avanza, es como una rueda, avanza y está en el momento más difícil y más doloroso esa situación, esa circunstancia. Después esa circunstancia sigue avanzando y uno se aferra al Padre. Y después que te aferras al Padre, esa circunstancia pasa y adquiriste la experiencia. Y después tienes un tiempo de descanso y luego viene otra situación. Y esa es la rueda de la vida. Le dije yo, entonces descanse. Cuando esté en el momento más difícil de esa rueda, usted descanse en el Padre porque Él lo va a hacer. Descansa en sus brazos, porque Él tiene sus brazos extendidos para ti y para mí, para cobijarte en ese momento de profundo dolor que pudieras estar pasando. Entonces, yo ya sé cómo actúa mi Abba. Entonces, en las situaciones difíciles, aprendí con los años a mantener la calma, a esperar en quietud, a ver cómo lo va a hacer, cómo lo va a resolver. Me recuerdo que no sé, pues escogí algunas
experiencias que puedo contar y porque hay otras que quizás son mejor contarlas con las personas que viven lo mismo que yo. Pero escogí algunas que te puedo contar. Por ejemplo, recuerdo que una vez tenía la necesidad de hablar con unas personas en una ciudad que yo había ido una pura vez y en auto. Entonces no conocía el camino y tampoco conocía la ciudad. Y recuerdo que el padre me dijo que fuera a hablar con esas personas. Y tomé el bus y llegué a esa ciudad. Me bajé del bus y le dije, padre, no sé, dime hacia dónde camino. Y recuerdo haber recorrido toda esa ciudad dirigida por el Ruach HaKodesh, por su Espíritu Santo. Sigue por esta calle, dobla por aquí, cruza ese semáforo. Así yo creo que caminé como una media hora hasta que llegué a un lugar. Y me dijo, en esa casa, pregunta por la persona que tú estás buscando. Y fue algo tragicómico porque recorrí toda la ciudad guiada por el Espíritu Santo y cuando él me dice pregunta en esa casa, yo pregunto en la casa y me dicen no, es al lado. Entonces cuando ya había recorrido toda la ciudad, era la casa de al lado, no era la casa que yo pregunté. Entonces y ahí efectivamente conocían a la persona que yo estaba buscando. Entonces yo le creo a mi Abba. Cuando él habla yo le creo porque conozco su verdad. El Salmo 119 habla de que sucede contigo cuando conoces su palabra, cuando aplicas sus preceptos en tu vida, cómo empieza tu vida a mejorar, cómo comienzas a experimentar lo que es la plenitud, la felicidad, a pesar de las circunstancias difíciles, porque esperas en Él. También recuerdo que estaba con una persona, con un familiar y había perdido su billetera y es preocupante porque tú sabes lo que significa perder una billetera con todos los documentos. Y recuerdo que yo fui a mi habitación y doblé mis rodillas y le dije, padre, necesitamos encontrar esa billetera, dime dónde está. Y yo tuve una visión en donde me mostró el lugar exacto donde estaba. Entonces le dije a la persona, nos subimos al auto, al vehículo, y fuimos al lugar donde el padre me había mostrado que estaba. Y ahí estaba. Nos bajamos del auto y con linterna, porque ya era de noche, empezamos a alumbrar y estaba la billetera ahí. Entonces, le creo. Le creo a mi Abba totalmente, ciegamente, a lo que Él me habla, a lo que Él me enseña. Cuando uno comienza a creerle a Él, cosas grandes suceden. Y simplemente es creerle, es aceptar el sacrificio de Yeshua, de Jesús, y creerle a Él, creer a su verdad, a su palabra, a todos sus pactos, porque como ya te he enseñado, hay traducciones que están mal, porque el Eterno no promete, el Eterno pacta, el Eterno te da un dabar, una palabra profética. Entonces, también dice su verdad que Él no es hombre para mentir. Entonces, cuando Él te da una palabra, es un pacto, es como una escritura en una piedra que ya no puedes borrar. Así es su palabra. Entonces, el aprender de su palabra te va a traer esto, te va a traer creer en Él, que se llama la fe, que la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Y eso se activa en ti, la fe, y le comienzas a creer. Recuerdo una vez estábamos en un funeral y mi hija con su sobrino salieron a caminar y nos descuidamos de ellos. Y tú sabes que la mayoría de los cementerios son como un laberinto. Y recuerdo que la mamá del sobrino preguntó por él y no los encontramos y comenzó a tener las reacciones típicas de las personas que extravían un niño pequeño de 3 años. Mi hija en esa época tendría, no sé, 7 añitos, si no menos. Y yo recuerdo haber levantado mi mirada al cielo y haberle dicho, Abba, Padre, ¿dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están los niños? Dime dónde están. Y recuerdo haber escuchado su voz y lo mismo que en la ciudad. Me dijo, camina por aquí, doble aquí. Y caminé, debo haber caminado unos 10 minutos y los encontré en una fuente de agua. Y volví con ellos de la mano y se lo entregué a su mamá que ya estaba
llorando ya sin consuelo, porque tú sabes lo que eso significa, perder un niño, extraviar un niño es un dolor inexplicable, me imagino yo, para un padre. Entonces, yo cuando hablo de su verdad, cuando digo que Él es mi padre, no estoy diciéndolo de dientes para afuera o hablándote de una religión. Yo no soy una persona religiosa, yo vivo esas experiencias a diario. Y soy una persona normal, no me comporto diferente. Pero en su verdad dice que eso es para todos, no es solamente para algunas personas, es para todos. Todo aquel que recibe a Jesucristo en su corazón tiene acceso a disfrutar de esa protección, de ese cuidado, porque está en su verdad, es un pacto. Entonces, cuando tú lees la verdad del Eterno, te enteras de todos esos pactos y empiezas a decir, tu palabra dice, y empiezas a recordar esos pactos. Entonces, y no solamente esa vez, recuerdo que una vez fuimos a ver a un primo al hospital, a un sobrinito, y cuando consultamos a las enfermeras dónde podíamos encontrar, dimos el nombre y todo, seguramente había tenido un mal día esa persona porque no nos respondió y de hecho no nos respondió muy mal. Y recuerdo que yo andaba con unas primas y les dije, vamos, lo vamos a encontrar en un hospital que era solo de niños. Estaba lleno de niños el hospital. Y confié en el padre y le dije, padre, guíame, ¿dónde está mi sobrino? Ayúdanos a encontrarlo. Y llegamos a la habitación donde estaba mi sobrino, guiados por el Ruach HaKodesh. Entonces, no sé, pues podría estar toda la noche contándote las maravillas de tenerlo a él en mi vida. Y así como él es mi padre, también él me ama, me corrige. Y yo también he tenido esos conflictos con él de decirle, ¿por qué a todo el mundo le permites que hagan de todo y a mí no me dejas? Porque a veces yo creaba planes, proyectos, y yo ni siquiera le preguntaba. Porque cuando tú lo aceptas ya dependes de él. Él es tu padre y él te guía y él te direcciona, pero yo también viví esa etapa de, se podría decir, como adolescencia con él. Y yo me enojaba y le decía, pero ¿por qué a mí no me dejas? Me desbaratas todos mis planes cuando ya los tengo a punto de realizarlos, tú me los desbaratas. ¿Por qué a todo el mundo le permites hacer de todo y a mí no me dejas? Y a mí no me lo permites, pero es porque él tiene un propósito, tiene un trazo en ese libro que él escribió para mí, entonces esas cosas yo no las entendía. O cuando yo me enojaba porque él me hizo de una estatura pequeña y yo un día le pregunté, para que tú aprendas a conocer cómo es, él es de dulce, cómo es su temperamento, cómo es su carácter. Y él me respondió que yo se lo pregunté, debo haber tenido como unos 12 años, 13 años. Y es muy graciosa su respuesta porque yo le dije, pero ¿por qué me hiciste de este tamaño? Mira la ropa, no alcanzo las cosas. En una oración fue. Y recuerdo escuchar su voz cuando me dice, mira, ese día yo estaba fabricando a los humanos y cuando tocó tu turno, se me acabó la plasticina. Me dijo así. Y, y como se me acabó la plasticina, con los trocitos que quedaban, yo te hice. Me dijo, pero en compensación al tamaño, te hice más bonita que los que hice yo ese día. Entonces yo me recuerdo que me enojé y le respondí, yo estaba hablando en serio, necesitaba una respuesta seria de tu parte. Y yo con los años empecé a recordar eso ya cuando tú estás más grande. Y yo ahora me río porque puedo entender ese carácter dulce de él, de ese carácter tierno, amoroso. He conocido esa parte también de él. He conocido su temperamento fuerte, enojado, corrigiéndome, y también he conocido ese lado dulce de él. Entonces, eh, por ejemplo, también una vez fueron a visitar a mi mamá en el campo y llegó una visita con un niño y mi mamá no me avisó que tenía que ponerle atención y el niño tenía unos problemas. Eh, entonces había que ponerle cuidado y el niño se extravió y lo mismo, la mamá cuando entraron a preguntarme el niño,
Y yo le dije, no sé dónde está. Y la mamá empezó a colapsar y a llorar. Y yo fui a mi habitación y le pregunté, Abba, por favor, ayúdame a encontrar a este joven. Y salí de la casa y la misma situación. Caminé por donde el Ruach HaKodesh me dijo. Y encontramos al niño. Y volví con el niño a la casa. Entonces, son los beneficios de ser hijo del Eterno, son servir a un Dios que está vivo, que es real, que nadie a mí me puede decir que no existe o que es una religión, porque yo, insisto, no vivo una religión, yo vivo una relación que es diferente de una religión. Yo vivo una relación con Él desde que soy niña. Y no soy la única, porque yo tengo amistades con las cuales conversamos esta experiencia, y si tú crees que lo que yo te estoy contando es tremendo, yo he escuchado unas más tremendas que las que yo te estoy contando, y que son amigos míos, que le servimos al Eterno. Bueno, y para terminar, porque no me quiero extender tanto, pero quizás a lo largo de los demás videos que salgan más adelante, yo pueda contarte más testimonios, porque como te digo, yo los vivo a diario. Desde que comienza mi día hasta que se termina, vivo en su presencia. Yo, como dijo el apóstol Pablo, no es que haya alcanzado la perfección, sino que, como dijo el apóstol Pablo, que fue uno de los últimos discípulos llamados. Acuérdense que él era un perseguidor de los cristianos en esa época y después el Señor lo llamó. Él es el apóstol Pablo. Y él siempre decía, no es que yo ya lo haya alcanzado, pero prosigo a la meta, prosigo el blanco y trato de alcanzar la estatura, y él trata de alcanzar la estatura de ese varón perfecto que es Jesús. Entonces yo todos los días trato de mejorar, y esa en realidad es la vida que yo he aprendido en todo este tiempo. Incluso ahora que entré a estudiar, me he sorprendido aún más. No me dejo de sorprender con su palabra, con su verdad, con, con su revelación. De todos los días mejorar, porque si yo me analizo y yo no soy la misma de hace 5 años atrás, tampoco soy la misma de hace 3, ni tampoco soy la misma desde hace 2 años, ni soy la misma desde hace 1 año atrás. He ido mejorando, y esa es la idea, que vamos mejorando en todas las áreas de nuestra vida, como padres, como esposos, como hijos de Él o hijas de Él, que vamos mejorando hasta llegar a la estatura del varón perfecto, porque esa es nuestra medida. No nos tenemos que medir con nuestros iguales, sino con Él, con Él. Y eso te va a hacer crecer y hacer avanzar. Y el conocimiento del Eterno y de su verdad te va a hacer encontrar la felicidad y la paz que tanto estás buscando, la paz que tanto anhelas, y vivir sin temor en medio de este mundo que hoy vive un caos, que hoy vive una pandemia, que vamos a seguir viendo situaciones difíciles a niveles de leyes, a niveles de instituciones de gobierno, a niveles de instituciones de gobierno a nivel mundial, que se están moviendo leyes, que se están viendo situaciones difíciles, que todo lo que tú ves en las noticias podría causar temor, pero cuando tú tienes al Eterno en tu corazón, cuando tienes a Jesucristo en tu corazón, tienes paz, porque sabes que no dependes de las circunstancias del planeta, sino que dependes de tu Padre y de las palabras que tu Padre te ha dicho. Y a mí me ha dicho muchas palabras y las tengo aquí, todas guardadas. Entonces, en medio de las circunstancias difíciles, yo me acuerdo de su palabra. Quiero terminar con un testimonio. Estaba yo en el mall, en un mall céntrico, en uno de mis trabajos, y recuerdo que en esa temporada yo me había dañado mis rodillas por correr un mueble, y me dañé las rodillas, y llevaba 1 o 2 meses sufriendo de unos dolores muy fuertes y no me dejaban trabajar. Y aparte de eso, en esa misma instancia tenía problemas personales, entonces eran dos blancos que, que estaba viviendo una situación difícil. Entonces, a pesar de ser una mujer que le crea a Dios y de ser una mujer muy fuerte, estaba ese día derrumbándome. Y recuerdo que en medio de un patio de comidas, en mi hora de colación, con un dolor fuerte en mis rodillas y con un problema muy fuerte,
yo clamé a mi Abba y le dije: Abba, tu palabra dice que yo me tengo que ganar el sustento. Y si estoy enferma no puedo. Entonces le dije: o te llevas la enfermedad y me dejas los problemas personales, o me dejas los problemas personales y te llevas la enfermedad, pero con las dos cosas me estoy muriendo. Y recuerdo que estallé en llanto en ese lugar mientras la gente iba y venía y con mi plato ahí enfrente sin poder probarlo por el dolor y por los problemas. Recuerdo que terminé de decir esa frase cuando había una mujer a mi lado y dice que le había mandado el Padre y que nunca pasaba por ahí, pero que ese día pasó por ahí, que andaba con su familia. Y bueno, ella me dio la palabra que mi padre tenía para mí y era la respuesta a la pregunta que yo le había hecho. Y tenía muchas dudas en mí y ella dijo: tú estás pasando por esta situación y tú estás pasando por esta otra situación. Ella sabía todo porque mi padre se lo había dicho. Entonces es una locura, porque así funciona él. Así se mueve él con sus hijos. Entonces me dijo: y estás enferma, y me dice que ore por ti porque no solamente se va a llevar tus problemas, sino que te va a sanar. Y me dijo: ¿te da vergüenza que oremos aquí? Yo le dije: no, no me da vergüenza, haga lo que mi padre le mandó a hacer. Y bueno, ahora somos amigas. Conversamos después de las cosas de nuestro padre. Y bueno, yo fui sana. Yo fui sana y mis problemas se dispersaron. Como cuando eso sucede cuando tú le recuerdas su palabra con respeto, porque uno tiene que acercarse con respeto a él. Y con respeto se lo recordé y él acudió a mi llamado. He visto días completos girar en torno a mí. Otro día se los voy a contar. Él ha sido bueno, lleno de amor y lleno de misericordia. Y yo todos los días trato de ser mejor persona que ayer. Y mañana quiero ser mejor que hoy. Entonces, no es fácil. Pero su palabra también dice que su yugo es fácil y ligera su carga. Entonces, servirlo a él y hacer su voluntad no es difícil. Uno lo hace difícil, pero es fácil. Es fácil. Entonces, quiero animarte en este día y quería contarte acerca de cómo se mueve él, cómo es como padre, cómo él se ocupa de sus hijos, cómo él siempre está pendiente de todo lo que nos pueda pasar. Y yo te animo porque quiero leerte una introducción del Salmo 19 que le encontré mucha razón lo que el autor escribió, y dice: necesitamos que Dios nos muestre el camino hacia una vida feliz, y está centrada en los que siguen su camino. La razón por la cual no somos felices es debido a que no conocemos su verdad, a que no conocemos su palabra, a que no le conocemos. Entonces mi anhelo y mi deseo es que tú lo puedas conocer y que puedas encontrar la paz, que puedas encontrar felicidad siguiendo su precepto, porque ahí en su verdad Él te enseña. He aprendido que ahí Él te enseña a ser madre, en su verdad te enseña a ser padre, te enseña a ser esposa, te enseña a ser esposo, te enseña a ser hijo, te enseña a ser hija. Él te enseña todo en su verdad. Entonces, hoy quiero animarte a que lo busques en su verdad, que busques su palabra, que si hay una Biblia en tu casa la tomes y la leas, y que le pidas a Él que te la explique, que te muestre la explicación de eso, que te muestre su verdad, el conocimiento de su verdad, porque eso te va a traer libertad de toda la opresión, de todo el dolor, de todas las dudas que puedas estar teniendo acerca del futuro, de tu familia, y que te acerques a Él. Y mi deseo es que puedas ser despertado de tu sueño y que puedas conocerle a Él como un Abba, como un padre. Porque yo uso mucho la palabra Abba porque ese día en el mall yo clamé Abba, Abba, con mi llanto yo solamente dije Abba. Fueron como 2 o 3 veces en donde yo lloré y Abba, los escritos originales
El lenguaje hebreo arameo significa papito, que era una palabra que usaban los niños de la época, y yo siempre le he dicho Abba. Entonces eso significa papito, y que lo puedas conocer a él como un papito, como un padre amoroso y tierno, como un padre gracioso, como un padre que corrige y que quiere lo mejor para mí y que quiere lo mejor para ti. Así que no sé si pude explicarte bien o hacerme entender correctamente acerca de lo que es tener una relación con él a diario, todos los días de nuestra vida, todos los días. De que el Espíritu Santo, el Ruach HaKodesh, está dentro de ti. Todo está dentro de ti. El éxito o el fracaso, la aflicción y la alegría. Pero con tus acciones tú vas a dar esos frutos. Si haces acciones de injusticia, vas a comer esos frutos. Y si haces acciones de justicia, vas a disfrutar de esos frutos también. Entonces yo te quiero invitar a que comiences a ejecutar en tu vida, con tu familia, con tus seres queridos, acciones de justicia. Y vas a ver qué frutos te van a dar. Entonces te animo a que puedas acercarte y conocerlo y seguir estos videos, porque en estos videos yo voy a enseñar de cómo es él y de cómo tienes que acercarte a él, siempre con respeto. Entonces, para terminar, cuando nos avisaron que había un tío, un familiar enfermo de COVID hospitalizado y lo habían entubado, yo, para que tú sepas cómo yo me acerco a él y cómo debe acercarse a él, porque su verdad dice que nosotros él es un rey. Entonces, ¿cómo te acercas a un rey? Aunque tú seas hijo de ese rey, hija de ese rey, ¿cómo te acercas a él? Y yo recuerdo que le dije que ese tío, yo tenía muchos buenos recuerdos de él y que siempre había habido una mirada de respeto, había habido cariño de él hacia mi parte y que yo lo recordaba con mucho cariño, con mucho amor, y que me daba mucha pena, mucho dolor lo que él estaba viviendo. Y recuerdo que mi tío no es cristiano, no conoce al Eterno, pero yo clamé por él y con mi familia oramos por él. Y después que yo le hablé así a mi Abba, le dije, él fue tan bueno conmigo. Después de eso, hice intercesión por él, que es otro tipo de oración. Después hice una oración de intercesión que es una oración más fuerte, pero sin antes ir a mi padre y hablarle con respeto. ¿Y saben qué? Él respondió la oración. Y él ni siquiera estuvo en lo que están las personas, lo que toma estar entubado, porque él salió mucho antes. Y así muchas cosas más que podría yo hablarte de milagros que se sucedieron después de una oración, pero es que también tienes que entender una cosa, y con esto voy a terminar, es cuando tú oras por un enfermo, cuando tú oras por una persona, no es uno el que hace el milagro, es el Espíritu Santo en uno. Entonces muchas personas han usado eso para prácticamente llevarse la gloria del poder de Dios en ellos, cuando el que hace el milagro es el Espíritu Santo en ellos. Entonces nunca es uno, siempre es la acción del Espíritu Santo, la fe de la persona y la fe tuya que va a traer el milagro a la vida. Entonces, nada de lo que ocurrió en el pasado o de las enfermedades que fueron sanadas las hice yo. Y me lo han preguntado, ¿cuántas enfermedades o cuántas veces has sido usada para sanar enfermos? Yo siempre he dicho ninguna, ninguna, porque en ninguna de las ocasiones he sido yo, siempre ha sido el Ruach HaKodesh, siempre ha sido él. Y la gloria es para él porque es su poder. Entonces te quiero animar, bendecirte, saludar a cada persona que va a escuchar este video y animarles y decirte que por eso yo les sirvo, por eso soy su hija, porque lo vivo a diario, no una vez cada tantos años, no, es a diario que yo evidencio milagros, cosas que son inexplicables, a diario.
Entonces, a eso te estoy invitando yo, a que conozcas a mi Abba, a que conozcas la naturaleza de Jesucristo, a que conozcas la naturaleza del Espíritu Santo, cómo ellos trabajan en una persona, cómo se mueven. Entonces, te dejo muchas bendiciones y declaro que esta palabra no vuelve vacía, que será germinada, que serán tierras fértiles, que germinarán y que provocarán que tú quieras conocer más, porque hay mucho más que conocer de Él y bueno, esa es la labor que Él me encomendó. Me encomendó a que tú conozcas su carácter, a que tú conozcas sus naturalezas y que tú conozcas el amor que Él tiene por ti y que lo que hace conmigo lo puede hacer contigo también. Entonces, quiero dejarte esta invitación a un siguiente video y quizás pueda contarte más testimonios porque claramente no alcancé en este video porque son muchos, porque como es a diario, entonces bendecirte a ti, a tu familia y decirte que a pesar de lo que se está viviendo a nivel de planeta, que tú puedas acercarte y aferrarte a Él y que, como dice su palabra, bajo sus alas nosotros estamos seguros. El que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente, pero el que habita, el que vive a diario, no el que aprendí eso esta semana, el que va una vez o dos veces, no, el que habita, el que vive constantemente. Entonces te dejo muchas bendiciones, un abrazo y nos vemos en el próximo video. Bendiciones.